parte de las proteínas, vamos a ver la segunda parte, ¿ya? A ver, ya, un repasito, ¿ya? A ver, ¿qué eran las proteínas? Son moléculas orgánicas que hay en todos los seres vivos, hasta lo tienen los virus, ¿correcto? ¿Sí? Estas moléculas orgánicas, ¿por qué son tan importantes? Realizan muchas Funciones. funciones, pues son moléculas de mucha actividad biológica. Pregunta, cuando una proteína acelera una reacción química, ¿qué se llama? En sí, enzimas, son nuestros biocatalizadores. correcto, mejoran la digestión, la respiración, ¿no? La fotosíntesis. Cuando una proteína estimula funciones, actúa como una Hormona. hormona. Ahí están las hormonas que terminan en ina, la insulina, la somatotropina, la prolactina. Las proteínas también están en la membrana de todas las células de nosotros. Actúan como Receptores. receptores, transportadores. En la sangre circulan muchas proteínas. ¿Para qué circulan? Moléculas de transporte. Pues ahí está la Hemoglobina. que transporta pues el oxígeno, las albúminas. Las proteínas construyen muchos tejidos, casi todos los tejidos. Hay esas proteínas fibrosas como el Colágeno. Colágeno. la queratina, la elastina. Las proteínas le sacan la miche a los virus. Se llaman las inmunoglobulinas Inmunoglobulina. o de defensa. Correcto. Por las proteínas sus músculos se mueven. Ahí está la miocina y la Actina. Actina. forman miofibrillas para la contracción. Las proteínas controlan el ciclo de vida de las células, las ciclinas. También las proteínas reserva. ¿Dónde abundan muchas proteínas de reserva? En lo que comen. En la clara del huevo, pues, en la leche, en las semillitas. Las proteínas también actúan en la Coagulación. Coagulación. Ahí está la trombina, la fibrina, son factores de coagulación. Muy bien. A ver, sigamos repasando. Las proteínas son compuestos orgánicos enormes, macromoléculas. Y siempre llevan 4 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y Nitrógeno. Nitrógeno. a veces azufre, raras veces fósforo, hierro, ¿no? ¿Qué organelo elabora las proteínas? Ribosomas. Correcto. ¿Y quién da la clave? El ADN, ¿correcto? Por lo tanto, son moléculas diferentes para cada especie. Ya, esto clave para entender lo de hoy día. Químicamente, ¿qué es una proteína? Cadena de cientos de De aminoácidos. los cuales se unen por enlaces Peptídicos. Peptídicos. En cada enlace se desprende una molécula de agüita, ¿no? Por lo tanto, si quieren descomponer una proteína para obtener sus aminoácidos, habría que romper los enlaces por una reacción química llamada Hidrólisis. Hidrolización. Muy bien, jóvenes. Los aminoácidos son sus unidades de las unidades de las proteínas. Son moléculas chiquititas que llevan el grupo amino y el grupo carboxilo. Un hidrógeno y una cadenita llamada el Radical. Radical. El radical es lo que diferencia un aminoácido de otro, ¿no? Chiquititas, ladrillitos de las proteínas. Pregunta, ¿cuántos aminoácidos hay en la naturaleza? Un montón. Pero ¿cuáles son los típicos que siempre están en las proteínas? 20, pues, 20. Ahora, ¿por qué los aminoácidos eran anfóteros? El grupo carboxilo, ¿cómo se comporta? Como un ácido. Y el amino, lo contrario. Básico, Base. correcto. Eso se les llama anfóteros. Ahora, los aminoácidos pueden presentar carga eléctrica, se pueden Ionizar. ionizar como cationes y como aniones. Muy bien. A ver, acá tiene la relación de los 20 aminoácidos. Todos son aminoácidos porque llevan el grupo amino, acá está cargado, y el grupo carboxilo. La diferencia entre un aminoácido y otro, ¿cuál sería? Su cadena lateral o Radical. radical. Correcto, hay de cadena abierta, de cadena cíclica, con carga positiva, con carga negativa. ¿Cuáles son los aminoácidos aromáticos que tienen como radical anillos? La Fenilalanina.
tirosina y el triptófano o triptófano. Estos aminoácidos son importantes porque construyen proteínas y también dan origen a Hormonas. hormonas de la tiroides, la adrenalina, ¿no? A ver, ya, está muy bien. Pregunta, ¿qué son aminoácidos esenciales en la alimentación? Nuestro organismo no puede Producirlos. No puede. Procesar. elaborarlo, correcto. Tienen que venir en la comida, en la carne, en la leche, ¿no? Ahora, esto da origen a los alimentos. Cuando una proteína es de buen completa o de buen valor nutricional es cuando tiene todos los aminoácidos para nosotros, ¿no? Muy bien. Y a lo último, ¿cómo se unen los aminoácidos por enlaces peptídicos? Es la reacción química donde reacciona un grupo carboxilo con un amino de dos aminoácidos, lógicamente. Al reaccionar desprende una molécula de agüita, ¿correcto? Y ahí se pega el carbono del primer aminoácido con el nitrógeno del segundo, ¿correcto? Este es un enlace covalente fuerte. Conecta los aminoácidos para empezar a formar las cadenitas. Pregunta, ¿qué pasa si le devuelvo el agua acá? Se divorcian, se llama Hidrólisis. hidrólisis. Eso lo hacen enzimas, aceleran esas reacciones, ¿sí? Muy bien, jóvenes, ya está Profesor, ahí el repasito para... Dime. las proteínas solo tienen enlace covalente, ¿verdad? Eso vamos a ver ahora. No, también hay otros enlaces. Eso vamos a ver, Ok, perdón, eso vamos a ver ahora. Justo vamos a ver eso hoy día. Ahorita te lo voy a explicar ahora, ¿ya? El enlace que une los aminoácidos se llama peptídico, ¿ya? ¿Correcto? Eso va a pegar los aminoácidos. Ya, ese es el primer enlace entre las proteínas. Es un enlace covalente fuerte. Ahora, cuando los aminoácidos se van pegando unos con otros, primero se pegarán dos, pues, después tres, después cuatro, y así empieza a crecer la cadenita, ¿correcto? Esas moléculas que empiezan a pegar aminoácidos se llaman péptidos. Los péptidos son cadenitas de aminoácidos donde la cantidad de aminoácidos es poca, pueden ser mínimo 2, máximo 100. Ahora, en estas cadenitas cortas de aminoácidos, los clasificamos en dos grupos. Si la cadenita tiene poquitos, mínimo 2, máximo 10, se pone el prefijo poquito, ligo, que es un oligopéptido, cadenas de pocos aminoácidos. Ahí están los dipéptidos, tripéptidos, hasta los Decapéptidos. decapéptidos, van 10 pegados. Ahí encontramos algunas sustancias que tienen actividad. Ahí hay hormonas como la hormona, gracias, antidiurética o vasopresina y la oxitocina, que son nonapéptidos. ¿Por qué se llaman nonapéptidos? Nona. Tiene Nona. aminoácidos. Aminoácidos. Ahora, también encontramos cadenitas que tengan entre 11 y 100. Como la cadena es un poquito más grande, se les llama polipéptidos. Muchos ya aminoácidos pegaditos. La insulina, que es un polipéptido de 51 aminoácidos. Es la hormona que disminuye la glucosa en la sangre. El glucagón, una hormona del páncreas que eleva la glucosa. 29 aminoácidos. La hormona paratiroidea de 84 que eleva el calcio en la sangre. Esta es la hormona de la paratiroides. La calcitonina que disminuye el calcio en la sangre. Tiene 32 aminoácidos. Jóvenes, ojo con lo que va a hablar. El término péptido significa cadenitas de aminoácidos, ¿ya? La biología y el tipo de libro y autor hasta las corrientes los clasifican así. Péptido cuando se pegan pocos. Cuando ya van cientos de aminoácidos pegaditos, sería una cadena muy grande. Ahí recién toman el nombre de Proteínas. Por eso las proteínas, empezamos la definición, son macromoléculas. Macromoléculas. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre un péptido y una proteína? Los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos. Las proteínas son cadenas más Largas. largas. Más largas. Los péptidos son de peso molecular bajo. Las proteínas son de peso molecular muy Alto. elevado. Correcto. Muy bien. Por lo menos un poquito para que se distraigan. Dentro de los péptidos hay algunos que tienen actividad. Por ejemplo, la ADH y la oxitocina son nonapéptidos. Su función es hormonal. Por ejemplo, ahí tienen acá la ADH. ¿Saben traducir, no? La hormona Antidiurética. o también se llama la vasopresina.
Es antidiurética o vasopresina. Esta hormona la produce el hipotálamo, ahí hay células de los núcleos supraópticos y paraventriculares. Esta hormonita baja por el tallo hipofisiario y se almacena en la neurohipófisis. Como toda hormona circula en la sangre y debe llegar al riñón. Ella actúa en las nefronas en los túbulos contorneados distales, provocando la reabsorción de agua que regrese a la sangre. Por lo tanto, cuando la orina empiece a pasar por acá, no va a llevarse tanta agua, disminuyendo la cantidad de agua en la orina. De ahí salió su nombre, la hormona Antidiurética. Diurético. o antiorina, ya. No nos deja orinar tanto, impidiendo la Deshidratación. deshidratación. Es Ahora, como el agua hidratación. no va a eliminarse, va a regresar a la sangre. Por lo tanto, la sangre al recibir nuevamente el agua va a elevarse la presión sanguínea. De ahí su otro nombre, la Vasopresina. vasopresina. Jóvenes, ustedes que saben matemática van a responder. ¿La secreción de ADH es directa o inversamente proporcional a la secreción de orina? Repito, matemática. ¿La secreción de ADH es directamente proporcional o inversamente proporcional a la secreción de orina? Inversamente Inversa. proporcional. Correcto, porque a mayor secreción de ADH, orinan menos. Correcto. A menor secreción de ADH, orinan. Mayor orina. Correcto, muy bien. La hormona que controla la orina. Hay otra hormonita que también es otro, que se llama oxitocina. Esta hormonita que también tiene 9 aminoácidos es producida por el mismo lugar, el hipotálamo. Se almacena en la neurohipófisis y circula por la sangre. Y va a actuar en el miometrio. Ya, así es el vocabulario. ¿Qué significa el prefijo mio? Músculo. Músculo. Medio. Metrio, útero. El músculo del útero, esa musculatura del útero es lisa. Bueno, no sé si recuerdan, pero yo les explico. En el humano los músculos permiten los movimientos o contracciones, ¿sí? Hay músculos que son voluntarios, llamados esqueléticos, los que están pegados a los huesitos. Esa musculatura yo la dirijo pues para que pueda mover, caminar, correr, ¿no? Escribir. Hay músculos que se contraen pero no podemos dirigir. Se llama musculatura lisa. Es como en su vocabulario. A ver, ya. Yo a mi hijo le digo, oye, no me haces caso, tú eres un liso. ¿A quién le llaman liso? ¿Una persona que no les quiere hacer Caso. caso? Mi hijo es un liso, no me obedece, si se pasa. Entonces, ¿qué es una musculatura lisa? Involuntario. O sea, nosotros no podemos dirigirla, ¿no? A la mujer al útero no le dice, oye, uterito, muévete, ¿eh? No, no. Involuntario. Entonces, es involuntario. Para que esta musculatura se contraiga, necesitamos hormonas. Ahí actúa la oxitocina. Hará que esta musculatura se contraiga, sobre todo durante el parto, para que salga el bebé chibolito, ¿no? Provocando los dolores que llaman, ¿no? Y también esta hormona contrae los conductos de la mama, para que esos conductitos se contraigan y se aprieten y salga la leche para afuera. Se llama la hormona que provoca la eyección de leche. Jóvenes, no me va a confundir, ¿ah? La oxitocina no hace producir leche. La hormona que estimula a la mama para que produzca leche es la Prolactina. prolactina. Una vez que la mama está con leche, está turgente, la mujer dio a luz, pues su mama está con leche, la oxitocina solo contrae los conductitos para que la leche pueda expulsarse hacia afuera. Se llama eyección láctea, ¿sí? Bien, jóvenes, ahí tienen unos ejemplitos de hormonas. Vamos a resolver lo que ha hablado su compañera, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se llaman proteínas? Cuando las moléculas ya tienen cientos de aminoácidos pegaditos, ¿ya? Por lo tanto, las proteínas son moléculas muy grandes. Ahora, como son moléculas grandotas, la biología tiene que estudiarla en niveles de estructura, que va del primario al cuaternario, ¿ya? Ojo con lo que voy a hablar, ¿ah? Entonces, ¿cómo se tienen que estudiar las proteínas? En niveles de organización. Desde el nivel primario hasta el nivel más complejo que es el cuaternario. Jóvenes, para que me entiendan solo una frase, y la frase clave es esta. Toda proteína está hecha de aminoácidos
Aminoácidos. Aminoácidos. ¿Cómo se pega un aminoácido al de al lado? Por un enlace llamado Peptídico. peptídico, que es un enlace covalente Covalente. que une carbono con Nitrógeno. Nitrógeno. Perfecto. Ahora, ¿cuántos aminoácidos hay para las cadenitas? 20 tipos. ¿Sí? 20. Si saben esto, me entenderán todo. Ahora, ¿cómo se empiezan a formar proteínas? Primero aparece la estructura o nivel primario. Ahí se empiezan a ubicar los aminoácidos en la cadena. Digamos, primero va la arginina pegada a la glicina, la fenilalanina, la glutamina. Cada aminoácido va a estar en su posición. Acá se forman los enlaces peptídicos. ¿Y quién da la orden y quién nos va ubicando? Todo depende del ADN. El ADN dice, ya, yo voy a dar la clave, la receta. Primero vas a glicina, después cisteína, valina, arginina, etcétera, y los va poniendo en su lugar. Y los aminoácidos empiezan a formar la cadenita, a agarrarse la mano. Esa es la estructura primaria. Nos indica el orden, secuencia de los aminoácidos en la cadena, ¿ya? Acá hay enlaces peptídicos, ¿ya? Ya, si van a responder, miren, jóvenes, van a ver, por favor, ¿ya? Acá tenemos el nivel primario, cada uno en su orden, ¿correcto? ¿Entendido? ¿Aló? Sí, perfecto. ¿Quién da la orden? ¿Quién da la orden? ¿El ADN? ADN. La ARN. Miren, acá cuántos aminoácidos. Primero está la metionina, sigue la ALA, Alanina. sigue la leucina, el triptófano. A ver, por favor, reconózcame los enlaces peptídicos. Carbono con ni. Carbono. Nitrógeno. Enlace acá, carbono con ni. Nitrógeno. Otro enlace, acá hay otro enlace. Acá encontramos los enlaces peptídicos. Eso es todo. Ahora, una vez que ya están pegaditos los aminoácidos, como agarraditos de la mano, como un alambrito, la cadenita no va a quedar recta como un alambre. Empieza a tomar forma en el espacio. Y las proteínas PAS, la cadenita empieza a tomar formas secundarias. Es como la cadena se va a distribuir en el espacio. Es decir, la cadena no va recta, empieza a girar tomando forma de espiral. Ahí se llama la estructura alfa hélice. También aparecen estructuras donde las cadenitas parecen un zigzag. Se llama hoja, lámina o beta lámina plegada. Ya miren acá en la lámina. Por ejemplo, acá ya están pegaditos los aminoácidos. Ojo con lo que hablara. Y acá viene lo de su compañera. Acá están ya los aminoácidos pegaditos, ¿sí? Digamos que este es un enlace PEP. Aló, peptídico. Acá está el nitrógeno con el Carbono. Chévere. Carbono. En el enlace peptídico, el carbono le queda un oxígeno. Sigue la cadenita, acá más aminoácidos, 3,6. Acá hay otro enlace peptídico. Carbono con Nitrógeno. Nitrógeno. nitrógeno le queda un hidrógeno. Si acá hay un oxígeno, acá hay un hidrógeno, cargas contrarias se atraen, se forma el puente de Puente de hidrógeno. hidrógeno. El puente de hidrógeno lo forma el hidrógeno del NH con el oxígeno del CO, de dos enlaces peptídicos. Acá aparece otro enlace. Este es un enlace no covalente que va a dar estabilidad a esta estructura. Ya, resolviéndolos, compañera. Cuando se forma ya la cadenita, la cadenita de aminoácidos, aparte de llevar enlaces peptídicos, aparece otro enlace, el famoso puente de Puente de hidrógeno. el hidrógeno lo pone el NH y el oxígeno, el carboc, el CO. Cargas contrarias se CO. atraen, se establece una unión nueva, que es un enlace no covalente, que es el puente de hidrógeno. O sea, acá va a haber otro tipo de enlace, ¿sí? ¿Qué función cumple este tipo de enlace? Dar cierta estabilidad, que la cadena parezca una espiral y no se altere, ¿ya? Una vez que ya se forma la cadenita, la proteína dice, ya, vamos a formar una estructura completa. Pasamos a la estructura terciaria. Ahí la molécula empieza a plegarse, empieza a pegarse más. Y puede tomar dos formas las proteínas. A veces parecen pelotitas, se llaman proteínas globulares. Globulares. Otras parecen alambritos, se llaman fibrosas. Esto es ya cómo se ve toda la molécula en el espacio. Ahora, para que la molécula tome esa forma y no se altere, tiene que haber más enlaces que también no son covalentes, débiles. Ahí están, otra vez, puentes de hidrógeno, uniones salinas.
¿Por qué se forman uniones salinas? Porque hay aminoácidos que tienen radical ácido, otros radical básico. Se atraen pues, como una sal. También grupos de aminoácidos cercanos se unen por fuerzas de Van der Waals. Y también los grupos de los aminoácidos que rechazan el agua se atraen, se llaman uniones hidrofóbicas. Todos son enlaces no covalentes. ¿Sí? No covalente. El enlace covalente es el enlace Tídico. peptídico. Es fuerte, muy bien. Y eso permitirá que la proteína tome forma. Al plegarse la molécula, algunas proteínas toman forma de pelotitas. Se llaman proteínas globulares. Globulares. Si parecen alambritos, se llaman proteínas fibrosas. Fibrosas. Ahora, ¿cuál es el objetivo para sellar esto? Que la proteína tome forma para poder cumplir alguna función. Esta es la clave. Ahora, solo en algunas proteínas, solo algunas, se van a juntar más de 2 cadenas de aminoácidos y pasamos a un nivel muy alto que es la estructura cuaternaria. Eso ocurre en proteínas que tengan más de 2 cadenas, se pegarán unas con otras. También pueden ser por puentes de hidrógeno, ¿no? Uniones hidrofóbicas. Y ahí encontramos proteínas ya de 3 o 4 cadenas. Encontramos proteínas muy complejas. Ahí está la famosa hemoglobina. Una proteína que tiene 4 cadenas de aminoácidos. Es como que se han juntado 4 proteínas. O proteínas que forman las envolturas de los virus, llamadas la capside, el material genético de los virus. Muy bien, ya, a ver. Acá tienen un ejemplo. Por ejemplo, la hemoglobina es una proteína de estructura cuaternaria. Las cadenas de aminoácidos hay 4, miren, 1 cadena, 2 cadenas, 3, 4. Proteína, estructura, ¿por qué cuaternaria? Hay 2 cadenas de amino. ¿Ya? Sí. A ver, jóvenes, ya. Quiero que me demuestren que han aprendido, porque lo demás ya es fácil. Ya, a ver. Pero 1. ¿En cuántos niveles se organizan las proteínas? Del primario al cuaternario. Cuaternario. Perfecto. ¿Qué nos informa el nivel primario? El orden o secuencia de los Aminoácidos. Ese orden lo determina el amo y señor de la vida. El ADN. El ADN. Acá El ADN. existen enlaces fuertes entre aminoácidos, los enlaces Covalentes. pep, Tídico. perfecto. Una vez que la cadena se formó, la cadena no va recta, empieza a tomar formas en el espacio y pasamos a la estructura secundaria. Ahí las proteínas, la cadenita parece una espiral, se llama alfa hélice, parece un zigzag, hoja lámina plegada. Como ya hay enlaces peptídicos, se forman unos nuevos enlaces que son no covalentes, los puentes de Puentes de hidrógeno. Hidrógeno. el hidrógeno del Na con el oxígeno del CO, de 2 enlaces Tídicos. Peptídicos. Es que ya se formó esa estructura, toda la molécula se ordena y pasamos al nivel clave que es la estructura terciaria. Ahí las proteínas toman forma. Unas parecen pelotitas, se llaman proteínas Globular. otras parecen alambritos, proteínas fibro. Fibrosas. Para que la proteína tome esa forma, hay más enlaces no covalentes. Hay puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, uniones hidrofóbicas y uniones salinas. Esos son enlaces no covalentes. Ahora, solo en algunas proteínas, cuando se juntan de 2 a más cadenas de aminoácidos, solo algunas pasan a la estructura cuaternaria. Ternaria. Ahí están proteínas complejas como la hemoglobina, que tiene 4 cadenas, o las proteínas que protegen los de la pandemia. Los virus. Y de algunos virus. Ya, jóvenes, a ver, vamos a ver preguntitas, si me han entendido, ¿ya? Ya, unas preguntitas. Para que una proteína pueda cumplir la función, ¿a qué estructura debe llegar mínimo? Terciaria. Terciaria. Correcto. Pregunta, ¿en qué estructura de las proteínas aparecen los puentes de hidrógeno?
Secundaria. Secundaria. Correcto. Toda proteína debe llegar a la estructura cuaternaria, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Qué proteínas llegan a la estructura cuaternaria? Aquellas que tengan más de 2 cadenas de amino. Más de 5 cadenas de aminoácidos. Tipo de proteínas grandotas como la hemo. Hemoglobina. Respondiendo a su compañera, ¿cuántos tipos de enlaces hay en las proteínas? 2. Enlaces COVA. Covalente. Covalentes. Fuertes. Ahí está el enlace PEP. Ahí está el enlace PEP. Peptídico. Y hay enlaces débiles no covalentes. Están los puentes de Hidrógeno. hidrógeno, uniones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals, ¿no? Muy bien, jóvenes, ya espero que hayan aprendido. Jóvenes, a veces pongo un ejemplo ya, pero aunque me demore. Es como construir, pues, es toda una cuestión de imaginación. Ya, si yo fuera el ADN, yo tengo la receta. Tengo los aminoácidos ahí solteritos. Les digo, vamos a construir la proteína, ya. Primero vas tu glicina, tu segundo valina, los pongo en orden como se formaba en el colegio. Ya, están en fila, ya, chévere, agárrense de la mano. Ese es el enlace PEP, peptídico, estructura primaria. Una vez que ya están todos pegaditos, les digo, ya, vamos a bailar. Hágame una espiral, un zigzag. Pasamos a la estructura Secundaria. secundaria. Ahí, para que no se suelten, aparecen los puentes de hidrógeno. Ya, sin soltarse, hagan figuritas, háganme un globito, estructura terciaria. Háganme una trenza, estructura terciaria, Terciaria. Ya, punto. Se van a juntar con otra proteína, la del otro salón, con la del otro salón. Y ahí formamos una proteína grandota de estructura Cuaternaria. Joder, es tan fácil como eso, ya, chévere. Ya, lo que va a venir ahora son propiedades de las proteínas. 1, la solubilidad. La solubilidad en agua depende de su estructura. Las proteínas fibrosas, como son como alambres o cuerdas duras, son insolubles en el agua y son más de resistencia. Las proteínas que parecen pelotitas, globitos, estas son más solubles en agua. ¿Por qué? Porque al plegarse la molécula tipo globito, en la parte externa presentan radicales con carga, polares. Y eso permite que se peguen al agua. Saben que el agua es un disolvente polar. Entonces, como afuera tienen carga eléctrica, se le pegan en el agüita. Y serán más solubles en el agua, ¿no? El agua. Inclusive muchas proteínas globulares, cuando se mezclan con el agua, forman una mezcla media pegajosa, llamada mezcla coloidal. Pregunta, ¿por qué las proteínas fibrosas son insolubles en el agua? Son como alambres muy duros, muy resistentes. Izquierda, pita, eso no se va a disolver. ¿Por qué las globulares sí son más solubles? Porque presentan grupos Polares. En la parte externa tienen cargas eléctricas que interactúan con el agua. Es todo, jóvenes. Muy bien. Ahora, hay un proceso, otra característica de las proteínas es la desnaturalización. Jóvenes, siempre guíense por la palabra. ¿Qué significa el prefijo des? Quitar, pues. Quitar. Quitarle a la proteína su Naturaleza. su forma. Siempre que lean des, quitar. Por ejemplo, si le digo desvístete, quítate el vestido. Desalójame de mi casa, salir del alojamiento, ¿no? ¿Sí? El prefijo des, ¿qué es? Desmantelar una casa, quitar todas las cosas, ¿no? Quitarle a la proteína su naturaleza. Quitarle la forma ya. Por ejemplo, las proteínas pueden ser globulares o fibrosas. Si a una proteína le hago perder la forma, de globular la vuelvo fibrosa, o sea, le estoy quitando su forma. Ese es desnaturalizar. Ahí la proteína pierde su estructura terciaria, es decir, perdió la forma. Y esto se debe a agentes muy violentos que provocan que se rompan enlaces débiles. Por ejemplo, los cambios de temperatura, la acidez. ¿Sí? A ver, pregunta. Si no me responde, me golpeo mi pobre cabeza acá. ¿Qué nivel no afecta una desnaturalización? El nivel primario. ¿Por qué siguen pegados los
Aminoácidos. Aminoácidos. Solo les cambia la forma y la solubilidad. ¿Ya? Ya, a ver, de memoria. ¿Qué es desnaturalización de una proteína? Es que la proteína pierde la forma. Se altera su estructura Terciario. terciaria. Si es globular, se va a volver fibrosa. Si es fibrosa, se va a volver globular. Globular. Se altera la forma hasta cambia la solubilidad. ¿Qué agentes provocan la desnaturalización de las proteínas? Cambios de temperatura, ácidos. Por ejemplo, a ver ya, vamos a hablar de algo, si me recuerden. Por desnaturalización siguen pegados los aminoácidos, no se rompe la estructura primaria, siguen pegaditos, ¿sí? Solo cambian la forma. Dígame un ejemplo de desnaturalización, a ver. Ya, yo les voy a contar una, ¿ya? Todos los días, bueno, no sé si ahora por la pandemia están entrando a la cocina, le ayudan a su mamita, ¿no? Aunque algunas me han llamado, he hablado con unas y me dicen, sí, mijito, me ayuda. Le digo, ayúdame a hacer la sopa, ya están chambeando, ¿no? Bueno, no todos, ¿ah? Ya, a ver, ya. ¿No han visto cuando, a ver, una pregunta, la carne está hecha de proteínas, ¿correcto? La carne, pues la pulpa del pollo, de la vaca, es proteínas. Sí. ¿Qué pasa si echan la carne al agua y empieza a hervir? ¿No han visto que alrededor se forma como una espuma? ¿Han visto? Nada, no Sí. cocina. Confirmo. Hasta la carne, el agua se empieza a teñir. Muchas proteínas se están desnaturalizando, Sando. que eran insolubles, se están volviendo solubles en Realizando. se están volviendo Agua. solubles en el agua. Esto es desnaturalizar. Otra, por ejemplo, cuando el huevo está crudo, las proteínas son solubles en el agua. Si le cambian la temperatura el huevo cocido, ahí desaparecen las proteínas. Se vuelven insolubles. ¿El huevo pasado es soluble o insoluble? Solubles. Insoluble. Soluble. Tan fácil como eso. Ya, a ver, ya. Solubles. Si me responden esto, aplaudo. En el humano, ¿dónde desnaturaliza proteínas? Ustedes desnaturalizan en su cuerpo. En el estómago. Correcto. Por ejemplo, si entran proteínas de la carne, de repente globulares apretadas. En el estómago no hay un cambio de pH. El estómago suelta el jugo Gástrico. Gástrico. ácido. Entonces, ¿qué hace con las proteínas que están ahí todo apretadas? Las empieza a desnaturalizar, que se estiren para empezar a descomponerlas. Descomponer. Ya, pregunta, ¿qué enlaces destruye la desnaturalización? Enlaces no covalentes. No No covalente. ¿Qué enlace no destruye una desnaturalización? Los enlaces Peptídicos. Peptídicos. Correcto. Los enlaces peptídicos se rompen por hidrólisis. Vamos a ver un poquito la digestión de las proteínas, ¿ya? Cuando el humano come proteínas, tiene que descomponerlas. Para eso tenemos jugos como el gástrico, el pancreático, el intestinal. El objetivo es digerir las proteínas, descomponerlas para obtener de ellas sus aminoácidos. Y todo eso ocurre por unas reacciones químicas llamadas Hidrólisis. Hidrólisis. Les cuento una pregunta de un examen de admisión de hace mucho tiempo. Decía, cuando el humano come proteínas, las va a descomponer hasta obtener sus aminoácidos. Pregunta, ¿qué técnica usan en el tubo digestivo? 2. Primero hay que desnaturalizar. Y después, Hidrólisis. Descomponer. hidrolizar para recién obtener sus aminoácidos. 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 Ya, Joel, vamos a hacerlo con un dibujito. Por ejemplo, cuando el humano come proteínas, en la boca no ocurre nada. Ahí no hay enzimas para proteínas. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué se digiere en la boca? Hay digestión de los por la milasa y la saliva. Acá no se digiere proteínas, las pasan rica, el churrasco, la carne, el huevo. Donde empieza su digestión es en el estómago. ¿Saben que el estómago produce el jugo gástrico? Ahí hay una enzima llamada pepsinógeno, que por el ácido clorhídrico se convierte en la pepsina. Esta enzima empieza a romper enlaces y se empieza la digestión de las proteínas. Pero
Como la comida no está mucho tiempo en el estómago bate chocolate, envía la comida al intestino del delgado. Delgado. El delgado envía Delgado. ahí el jugo pan Pancreático. trae enzimas como la quimotripsinógeno, la tripsina, eso lo ven en digestión, pero yo les ayudo. Se convierten en la quimotripsina, tripsina y continúan la digestión, rompiendo las proteínas o hidrolizándolas. Pregunta, si se empiezan a descomponer proteínas, ¿qué se obtienen? Cadenitas Aminoácidos. cortas, ¿qué se llaman? No, Péptidos. 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 Correcto, son cadenitas más chiquitas. Esos péptidos se pegan a la membrana del intestino delgado y en el intestino se sueltan enzimas llamadas dipeptidasas. Romperán las cadenitas ya de 2 o de 3 aminoácidos para que queden libres los aminoácidos. Y estos se absorben y pasan a la sangre. ¿Ya? Sangre. En un dibujito más fácil. Cuando el humano come proteínas, las enzimas proteasas producidas por el estómago y el páncreas digieren o hidrolizan las proteínas hasta cadenitas cortas, llamadas Péptidos. cadenitas de 2, 3 aminoácidos. Esas cadenitas se pegan a la membrana del intestino del delgado. Y el intestino suelta las enzimas para péptidos, llamados peptidasas, dipeptidasas, tripeptidasas. Rompe los últimos enlaces y quedan libres los Aminoácidos. y hacen las células del intestino. Como son moléculas chiquititas, se absorben y los envía a la Sangre. Sangre. Correcto. Muy bien. Eso ocurre. A ver, preguntas sueltas. A ver, ¿en qué parte del tubo digestivo se hidrolizan los últimos enlaces de las proteínas? Delgado. En el intestino del... Delgado. ¿En qué parte del tubo digestivo las proteínas se convierten en oligopéptidos? En el espacio En el M. ¿Qué significa espacio Espacio intestinal. ¿En qué lugar del tubo digestivo se inicia la digestión de las proteínas? En el Estómago. En en el estómago. el estómago. Chévere. Bueno, vamos a ver la última parte, ¿ya? Vamos a clasificar las proteínas. Concluir. Las proteínas se clasifican. Yo lo aprendí así, simples y complejas. Puras y... No voy a decir impuras, puras y mezcladas, ya. A las simples se les llama holoproteínas. Esas moléculas solo llevan aminoácidos. Holo todo es aminoácido. Y las heteros son proteínas que llevan algo diferente. Prefijo hetero. Diferente. Diferente. Y lo extraño que llevan se llama el grupo prostético. Viene de prótesis, que significa extraño. O sea, son proteínas que se mezclan con algo distinto a una proteína. Entonces, ¿qué es el grupo prostético? La parte que no es No es proteína. y No se es une a las... proteína. Ya, para que no se me rayen, ¿cuántos tipos de proteínas por su estructura? ¿Las simples o puras? Puro aminoácido pegadito. Nada más. Cuando una proteína está pegada a otra sustancia que no es proteína, diferente. ¿Qué se llama esa proteína? Heteropro Es proteína. o proteína mezclada o proteína conjugada. Por la forma pueden ser globulares o Brosas. fibrosas. Ya, jóvenes, si no me responden, no sirvió de nada. Pregunta, ¿por qué las proteínas globulares son más solubles en el agua? ¿Qué presentan en la parte externa? Grupos Polares. Polares. de reactor con el agua. Las fibrosas son como alambres duros, insolubles en el... En el agua. Esta proteína que tiene varias cadenas de aminoácidos, ¿a qué estructura llegó? Cuaternaria. Cuaternario. Jóvenes, ¿dónde han estudiado? Muy bien, perfecto, ya vamos a ver. Las proteínas fibrosas también se llaman escleroproteínas, del prefijo esclero, que es duro. Son proteínas tipo alambrito, filamento, duras, muy resistentes, que jamás se van a disolver en el agua. Ahora, ¿para qué queremos los humanos estas proteínas? Alambres para dar resistencia a nuestros tejidos. Son moléculas. Acá tiene la proteína más abundante del humano, las fibras de
Colágeno. Colágeno. Alambritos blanquitos, duritos, que se encuentran la proteína más abundante del humano. Imagínense, joven, del 30%, del 100% de proteínas, el 30% del cuerpo es colágeno. Está en el tejido conectivo, cartílagos, huesos, tendones, vasos sanguíneos, debajo de la epidermis, está en el ojo, por todo lado está el colágeno. ¿Se acuerdan que es una proteína alambritas medios blanco transparentes? Es la proteína más abundante del humano, ¿no? A ver, si alguna vez está en el ciclo anterior, ¿quién me responde? ¿Quiénes elaboran colágeno? La palabra lo va a decir, los Fibroblastos. 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 Fibroblastos, fue correcto. ¿Saben por qué le pusieron colágeno? Esta proteína origina la cola. Cuando pusieron los científicos esas fibras de colágeno a hervirlas, se convirtieron en una gelatina, o sea, algo medio pegajoso. De ahí le pusieron colágeno, la proteína que al hervirla se convierte en la gelatina. Cola de pegamento, ¿no? Jóvenes, está de moda el colágeno, ¿no? Compran colágeno, bueno, yo no sé para qué. La gente se ha vuelto loca, ¿no? Venden potes de Colágeno. ¿Ahí en su casa? Colágeno. No. Todavía dicen colágeno Hidrolizado. A ver, vamos a destruir la industria. Jóvenes, el colágeno es una proteína, ¿correcto? Hecha de cadena de aminoácidos. Aminoácidos. Pregunta, si lo hidrolizan, ya, van a analizar. Si lo hidrolizan el colágeno, ¿sigue siendo colágeno o ya no es colágeno? Ya no es Ya no es colágeno. colágeno. Serían puro aminoácido. Aminoácidos. Entonces, ¿está bien decir colágeno hidrolizado? O sea, deberían decir aminoácidos obtenidos del colágeno. Lo que quieren decir es colágeno soluble en el agua, porque agarran ese colágeno, lo echan al agüita y se puede disolver Disolver. para que lo tome la gente. Bueno, acá te agarran esas cucharaditas de colágeno, le echan al agua, mueven, sale como una cosa. No, yo no tomo. ¿Por qué? Porque no hay que. ¿Para qué comprarlo? Si ustedes quieren colágeno, tienen que comer carne, patitas de pollo, tendones, ligamentos, cartílagos. Ahí está el colágeno. Aparte, su cuerpo elabora el colágeno. Ya, la proteína fibrosa amarillenta se llama la elastina. Esta está en los vasos sanguíneos, cartílagos, ligamentos. Ya, si me responden, lo máximo. La elastina es una proteína tipo alambrito fibrosa, amarillita, que se estira, ¿correcto? Pregunta, para que esta proteína se estire, ¿cómo se logra químicamente? Hay que romper, hablen, algunos Enlaces. Correcto. Los enlaces no covalentes, por ejemplo, miren, por ponerlo más fácil. Si el colágeno, si la elastina es una proteína tipo alambrito, hecha de aminoácidos, puede haber puentes de hidrógeno. ¿Qué pasa si la jalo y separo esos puentes? La proteína se hace más larga. Suelto, vuelven a formarse los puentes de hidrógeno y la proteína se hace más chiquita. Entonces, para que esta proteína se estire, hay que romper enlaces no covalentes. Chévere. La proteína ya más conocida es la queratina, que está en la epidermis, uñas, cabellos, lana, cuernos, pezuñas, picos, plumas, ¿no? La fibroína, una proteína fibrosa que la produce este gusanito, que es el gusanito de seda. Y también está en la tela de las Arañas. A ver, ¿quién sabe el nombre científico de la seda? ¿Nadie? Ya, Este animalito es un insecto llamado el Bombyx, así como se escucha, como se pronuncia, Bombyx mori. Se le puso ese nombre porque el gusano, que es un insecto, le gusta alimentarse de las hojas de la mora. Este gusanito, por ejemplo, en muchos países del mundo hay toda una industria de la seda. Cultivan el gusano. ¿Saben cómo hacen? Si es que puede vivir en la planta de la mora, pero ellos traen hojas de mora. Pucha, ponen ahí en sus centros de cultivo y el gusanito empieza a comer la hoja de la mora. Pucha, una vez que está gordito, produce el hilo de la seda para envolverse y terminar su metamorfosis. Entonces lo que hace
industrias sacan este hilito, que es muy resistente, y construyen que es la seda natural, para hacer pues vestidos, sábanas, etcétera, miles de cosas, ¿no? Y es una fibra muy fina, dura, resistente, carísima. Esta fibra, estas telas costan miles de dólares. Y le pone una frase del mundo, aunque la mona se vista de... Seda mona se queda. Seda mona se queda. Mona se queda. Caro, muy fino, millonaria, sigue siendo la misma persona. No hay cambios. Bueno, punto. También lo producen la tela y las arañas. Son fibras muy resistentes. La fibrina se forma el fibrinógeno y forma el coágulo sanguíneo. Son cambritos que se forman cuando va a coagular la sangre. La espectrina tiene el glóbulo rojo para darle forma. Son proteínas fibrosas, ¿sí? Ya van a ver una laminita. ¿Qué es el colágeno? Porque es una proteína. Secuencia de Aminoácidos. aminoácidos. La molécula toma forma de fibra, fibrosa, insoluble en el agua. Se juntan varias moléculas formando un paquete de moléculas. Se llaman las fibras de Colágeno. y esa proteína forma los Tendones. 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 Está en gran cantidad. La queratina es una proteína, acá la ven, fibrosa, que está dentro de las células Epiteliales. en las uñas, cabellos, ¿no? Pico. Pues miren, queratina se escribe con así, ¿ah? He visto unos shampoos que ponen shampoo con queratina y ponen con K. K. Ah. Me destruyen el vocabulario. ¿Qué les pasa? Bueno, ya, punto. Vamos a ver el último grupo, las proteínas globulares. Son proteínas tipo globito. La estructura terciaria les dio la forma de globito. Como son como globitos, son más solubles en el agua por sus grupos polares. Son como burbujitas que se disuelven. Y estas proteínas, al ser solubles, tienen mayor capacidad de funciones. Por ejemplo, pueden circular y servir de transporte. Pueden circular y defendernos. Globulinas. Pueden circular y estimular. Acá algunas actúan como hormonas. Pueden actuar en las membranas como receptores. Aceleran reacciones químicas. También son biocatalizadores. Por tanto, ¿qué proteínas cumplen la mayor diversidad de funciones? Las proteínas globulares. Acá hay enzimas, hay proteínas de defensa, hormonas, transportadoras. Pregunta, ¿para qué sirven más las fibrosas? Los tipo alambre, para dar Resistencia. soporte al cuerpo, ¿no? Pues van a aprenderlo así. Las proteínas globulares hay muchos tipos, vamos a agruparlas así. Las albúminas son más solubles en el agua. Vienen disueltas en la leche, en la clara del huevo y en el plasma sanguíneo. Son transporte. Las globulinas también son más solubles en soluciones salinas, es decir, en agua con sal. Están en la leche, en la clara del huevo y también circulan por el plasma sanguíneo. Ojo con lo que voy a hablar, ¿ah? Las seroglobulinas o globulinas del plasma se clasifican en 3 tipos. Las alfa y beta globulinas son de transporte. Transportan grasas, minerales. Ojo, las gamma globulinas le sacan la micha a los virus, también llamadas las Inmunoglobulinas. o Anticuerpos. ¿Cuántos tipos de globulinas hay en el plasma sanguíneo? 3. Las alfa y beta globulinas son de Transporte. y las gamma globulinas son las Inmunoglobulinas. son de defensa. Muy bien. Las protaminas y las prolaminas son proteínas de reserva en las semillas. Abundan pues, en el trigo, en el arroz, en la cebada, en el maíz. Son de reserva en semillas. Las protaminas y las histonas son proteínas básicas y por lo tanto se van a pegar al ADN. Por ejemplo, las protaminas van pegado al ADN del núcleo, en el núcleo de los espermatozoides. A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué el ADN se pega a protaminas? El ADN es un ácido y las protaminas son proteínas básicas. Ácido y básico, ¿qué hacen?
Hombre, mujer. Se atraen, Se atrae. Se atraen, se Se atraen. atrae. pues. Son proteínas básicas. Atracción. Y estas se encontraron en el núcleo de espermatozoides, sobre todo en peces. De ahí sale pues la salmina en los espermatozoides del salmón, la cupleína en los arenques, la esturina en el esperma del esturión, Esturión. pues. Joder, ¿no conocen el esturión? Ya, yo les voy a Son contar. pescaditos. Es un pez muy fino, muy codiciado en la humanidad, que ya algunas especies están en vías de extinción, porque se pesca el esturión para extraer el caviar. De sus huevecillos se hace el caviar. No los caviares de la política. A ver, el caviar es una pastita que se produce a partir de los huevecillos del esturión, que son huevecillos menos negruzcos, menos oscuros. Se les hace un tratamiento y se les hace una pastita que se llama el caviar. Que gramos de caviar pueden costar cientos de dólares. Un kilo creo que está más de 2.000, 3.000 dólares. O sea, eso solo comen los pitucazos, pues, dice, comes caviar, ¿no? Tantas sonceras, jóvenes. Comen huevos de pez igual que nosotros. Ustedes han comido huevos de peces riquísimos. ¿El cau? ¿Han comido cau? Tocado. Caucao. Esos huevecitos anaranjaditos que venden en el terminal pesquero, que se echa a la comida, ¿qué creen que son? Huevos de De peces. Pues, ese es el caviar cholo. El caviar comemos. El caviar pituco, ¿cuál es? Los huevos de un pez que se llama el esturión. Esturión. Bueno, en algunos países ¿sabe? De unos mares ese pez que lo están depredando al pobre. Bueno, ya. Y las histonas son proteínas también básicas que se pegan al ADN, pero en el núcleo de las células eucariotas, formando nuestras cromatinas y nuestros cromosomas. Ya, preguntas. ¿Qué proteínas se acoplan al ADN? Las protaminas y las Protaminas, histonas. 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 ¿Qué proteínas son de reserva en plantas, en semillas? Proteínas. Gluteína y Proteínas, Proteínas. Prolaminas. Los de globulinas circulan en el plasma sanguíneo. 3. Las alfa y beta son de transporte. Transporte. y las gamma globulinas, Inmuno- De defensa. Inmunodefensa. defensa. Chévere. Pregunta, ¿dónde abundan muchas albúminas y globulinas como material de en la leche y en la clara del? Del huevo. Huevo. Ya, gracias. Por último, ¿qué son heteroproteínas? Son proteínas que se mezclan con algo diferente, heterodiferente. Lo extraño se llama el grupo prostético. Jóvenes, esto es ya para niños. Si la proteína lleva fósforo o se llaman las fosfopro, Fosfoproteínas. la caseína, la vitelina. Si llevan glúcidos, glucopro, Glucoproteínas. Glucoproteínas. interferones, mucina. Si llevan lípidos, Lipoproteínas. lipoproteínas. Los kilometrones circulan en el plasma. Si se pegan al ADN o al ARN, pro, Nucleoproteínas. si se asocian a moléculas que les van a dar color, prefijo de color. Cromoproteínas. Ahí está la famosa hemoglobina. Hemoglobina. Ya, si quieren con esto cerramos. La hemoglobina es una cromoproteína, o es heteroproteína, ya dónde está, perdón, acá. La hemoglobina es una proteína número 1 de estructura cuaternaria porque tiene 4 cadenas de aminoácidos. Y acá no sé si ven, hay una estructura que no es proteína, se llama el grupo hemo, que es un anillo porfidínico en cuyo núcleo hay hierro. Una hemoglobina lleva 4 átomos de hierro, por lo tanto es una heteroproteína. ¿Por qué hetero? Lleva algo diferente. Y como la hemoglobina tiene hierro, ¿quién se le puede pegar al hierro? El oxígeno. Por lo tanto, ¿para qué sirve la hemoglobina? Para el transporte del oxígeno. Y se convierte en la famosa oxihemoglobina. Jóvenes, muy bien. Gracias, son lo máximo, ya acabamos este tema.
en el repaso. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase.